César Baldi nos acompaña desde Brasil. Él es de Porto Alegre, pero reside hace 7 años en Brasilia, donde ha ejercido distintos cargos públicos. Él es abogado e investigador. Desarrolló investigaciones en el campo de los derechos humanos, poblaciones LGBTIQ, pueblos originarios, interculturalidad, racismo, teoría crítica del derecho y comunidades quilombolas. Es profesor de la Universidad de Brasilia, autor de varias publicaciones y compilador del libro Derechos Humanos en la Sociedad Cosmopolita. Bueno, hizo como 5 puntos y Pablo me dijo telegráfico, ¿no? Entonces, el primer punto, rescato algunas discusiones que hicimos ayer y anteayer. El primer punto, destacaba que la teoría crítica de derechos humanos poco trabaja con temas de género y raza. Y si quiera ser crítica, tendremos que trabajar con género y raza. Entonces, hablaba ayer con Pablo y decía que los seminarios de derecho constitucional solamente tenían hombres blancos. Era como si fuera una campaña de testosterona y Viagra, ¿no? Que decía. Entonces empezó con una charla de Angela Davis en un texto que trabajó sobre justicia para lesbianas, gays, bisexuales y transgéneros, comunidad transgéneros de 2008, que decía que había luchado mucho sobre paz y justicia, nunca imaginara que 4 décadas después tenía una feroz máquina de guerra. Y tampoco podría imaginar que la transmutación de la retórica de anticomunismo en una guerra contra el terrorismo y la emergencia de un nuevo conservadurismo que asociaba supremacía blanca, patriarcado, xenofobia, islamofobia y heterosexismo. Pero hacía en la misma conferencia la conexión entre los derechos civiles y políticos y los derechos transgénero. ¿Por qué? Porque Martin Luther King conoció toda la visión gandhiana sobre no violencia por Bayard Rustin, un negro, hombre negro, abiertamente gay, antes de la emergencia del Gay Liberation Movement, negro comunista. Y desde así asociaba y hacía asociación para decir que se oponía a los esfuerzos de los evangélicos negros que quisieron no reconocer, recusarse a reconocer el papel de la interferencia entre derechos civiles, derechos raciales y las luchas transgénero. Entonces empezó con la nota en la misma punta de Silvia Tamale el primer día, de las conexiones entre las luchas que tenemos y además reconocer que muchas comunidades LGBT están sobre la influencia de, y dice otra vez Angela Davis, sobre venenosas ideologías racistas también. Y además que el matrimonio se ha instituido como una institución racista, sexista, heterosexista de acumulación y distribución de pobreza y de riqueza. El primer punto sería una conexión sobre derechos humanos, raza y género. El segundo punto, yo soy de Brasil, la nación más negra de América, y nos decimos blancos, ¿no? Entonces empezó a rescatar la contribución de Lelia González. Lelia González decía que estábamos necesitando hacernos latinoamericanos, cambiar la T por la D. Entonces, pensar que teníamos en la lengua marcas de africanía por el carácter tonal, por el ritmo, por la forma que hablamos, la ausencia de determinadas consonantes como la R, la L, y por eso la otra compañera decía, me cuesta mucho más entender el portugués de Brasil que el portugués de Portugal, porque no hablamos portugués
hablamos, como dice Leila, portugués. Hablamos desde marcas de cercanía. Entonces, Leila González decía que hablar de América Latina ultrapasa las fronteras geográficas, culturales, lingüísticas y ideológicas para incorporar todo un proceso de intensa dinámica cultural y adaptación, resistencia, interpretación, creación de nuevas formas, que es afrocentrada. Y rescata una unidad específica, forjada, que tiene mucho punto en una determinada parte del mundo y designa a los africanos, tanto que vinieron por el tráfico, cuanto a las personas que ya estaban aquí, los pueblos originarios. Entonces, el segundo punto que destacaba, la necesidad, junto con Laura, de americanizar nuestras discusiones. El tercer punto que destacaba es que siempre pensamos el espacio público como espacio de civilidad. Rita Segato, en el libro de La guerra contra las mujeres, decía el texto sobre patriarcado en la margen, decía la historia del espacio público, la historia del patriarcado. Y yo digo, mucho más, el espacio de la colonialidad, el espacio colonial moderno. Porque mira, lo que nos pusimos en el espacio privado es sexo, sexualidad, género, raza y religión. Y decimos que cuerpos están presentes o no en el espacio público. Los hombres blancos, heterosexuales y católicos, ¿no? Cristianos, que sea. Por eso que el velo islámico causa repulsa, por eso que los cuerpos negros no están presentes. Ayer Marta recordaba en la punta sobre las manifestaciones y la represión sobre los cuerpos de las mujeres, de las profesoras, de los negros, LGBT. Porque el espacio público no es espacio civil, es espacio colonial. Tercer punto. Cuarto punto. En un panel por la mañana hablamos mucho del cárcel, de la prisión. Quisiera hacer algunas observaciones. En Brasil tenemos como la mayoría de las personas en cárcel negras. Y de las mujeres tenemos 68% de mujeres por delitos de drogas, pero no traficantes, aunque condenadas por tráfico de drogas. Entonces tenemos una conexión entre cárcel, raza y género todo el tiempo. Angela Davis habla de democracia de abolición, para decir que no estamos aboliendo la democracia y manteniendo formas de represión de género y sexo. Quisiera decir también que quizá el armario que trabajamos siempre como LGBT sea para muchas personas una prisión, un cárcel. Y el feminismo, como decía Sirin Adli, que sacó un libro ahora sobre feminismo islámico, empieza su libro a decir el cárcel del feminismo blanco, eurocentrado. Entonces parece que la prisión y el cárcel están mucho más arraigados en las concepciones que tenemos sobre género y raza que imaginamos. Y por eso Angela Davis saca la idea de democracia de abolición. Busca Dubois para resgatar la necesidad de cambiar instituciones y cambiar formas, imaginar otras formas posibles. Entonces, creo que me parece que todavía trabajamos mucho con la idea de sexualidades disidentes como encarceladas, ¿no? Aprisionadas. Creo que mucho más que el armario, nuestra forma colonial se ha dado por el cárcel, por la prisión. Y el quinto punto, Alicia empezó su charla el primer día sobre vulnerabilidad. Y quisiera destacar 3 puntos distintos.
Cuando trabaja Butler sobre vulnerabilidad, trabaja con la parte también de resistencia. Y saca ejemplo, por ejemplo, cuando las personas se ponen su cuerpo, que serán golpeados para parar la violencia estatal. Sería una forma. Ayer pasamos con los indígenas en Brasil, 3.000 indígenas, en una manifestación pacífica con 200 ataúdes, fueron reprimidos por la policía cuando llegaban en el Congreso Nacional. Se pusieron su cuerpo para resistir a la actitud estatal. El segundo punto de vulnerabilidad asociaba con la necropolítica queer, como siglos de violencia, como marcas en los cuerpos, como cuerpos marcados por negligencia, por indiferencia, y además, en mi caso de Brasil, ¿quién debe morir para que nosotros podamos vivir? O además, ¿quién debe vivir para que ellos, los negros, las negras, los LGBT, las mujeres, puedan ser muertos sin que nos condolezcan, ¿no? Que no tengamos dolor por eso? Por ejemplo, las manifestaciones sobre impeachment hablaban siempre sobre ciudadanos y decían las mayores manifestaciones de Brasil desde los 80 y la parada gay con 3 millones y las manifestaciones feministas y los negros no contaban. El tercer punto, y con eso termino los breves puntos, trabajo con vulnerabilidad como reexistencia, desde lo afro y desde lo indígena, buscando el pensamiento cimarrón, marrón, quilombola, el quilombo como espacio de resistencia, de reinvención, de luchas, de solidaridades indígenas, negras, de mujeres, LGBT, y con eso hago la primera asociación con Angela Davis. Quizá, dice Angela Davis, quizá no tuviéramos la fuerza de imaginación de aprender que nuestra acción colectiva puede conducir a una mudanza radical si no fueran las luchas anteriores. Con eso me quedo con el punto del comunitario más fuerte. Vale, gracias.